amigos, en este vídeo se llama cuchillo lanzador prototipo 2, ¿vale? Las únicas modificaciones que he hecho en este cuchillo ha sido la parte final de la hoja que está tocando el mango y el corte que tiene hecho en el mango para la cuerda paracord, ¿vale? Que el primer cuchillo que hice, el problema que tenía que era muy estrecho, entonces no entraban las dos cuerdas, ¿vale? Este cuchillo la cagué al hacerle el filo, ¿vale? ¿Por qué? Porque usé un material inadecuado, una herramienta inadecuada. Usé una radial con disco de papel de lija, ¿vale? Unas 1000 hojas que le llaman, y la cagué, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que me comí mucho en la hoja del disco, de la hoja del cuchillo, y se podría modificar, pero ya no sería la misma anchura de pala, ¿vale? O larga, sí, anchura de pala o altura de pala. La altura de pala está hecho de manera así, a cosa hecha, porque primero que se pueda machetear, que pesara un poco la hoja, ¿vale? Y lo segundo, el tema bastonear, que si bastoneas, al ser una hoja tan fina, se podría partir. Por eso la hoja la hice un poco más alta, ¿vale? Bueno, la parte de atrás, que tiene el pico, eso está hecho para el tema de puntos de presión, oclusos o algo parecido, ¿vale? Bueno, la gente que ha hecho artes marciales y les puede sonar esto, ¿vale? Hay Qs o puntos de presión en los que se puede apretar, ejerciendo cierto dolor para que la otra persona tenerla un poco más retenida si hubiera algún problema, en el caso de un conflicto, y además sin tener que hacerle prácticamente ninguna lesión, ¿vale? Bueno, ahora os comento, bueno, el vídeo, bueno, lo que se ve en la foto es que he modificado la hoja, ¿vale? Lo que he hecho ha sido modificar conforme tengo dos puntos de modificación, uno al final de la hoja, como he dicho antes, y el segundo la anchura de la ranura del mango, ¿vale? De la ranura que tiene a lo largo del mango para meter la cuerda para paracord. Aquí veis la plantilla que he hecho, que es prácticamente igual que la otra, ¿vale? Y bueno, y como lo he cortado con las tijeras, y aquí veis el cuchillo, como metí la pata, ¿vale? Al pasarle el disco de 1000 hojas, y la plantilla para hacer un nuevo cuchillo y modificarlo, ¿vale? Aquí veis la diferencia, ¿no? De la foto encima de la mesa, y aquí la plantilla con la modificación hecha, ¿vale? O sea, más o menos todo lo mismo. Y bueno, lo que he hecho, pues la herradura más ancha, otra vez lo vuelvo a explicar, y bueno, el cuchillo es prácticamente el mismo, lo único el temple está hecho un poco diferente, y nada, ¿no? Ahora cuando pase esta foto, ya un momento, y pasa la foto. ¿Vale? Ahí ven la diferencia de anchura de la ranura, un pelo más ancha, lo suficiente para que entre eso y el disco de la radial puedas hacerlo más ancho, ¿vale? Ese de abajo es el cuchillo antiguo y la ranura más ancha es en la plantilla del disco del cuchillo nuevo, ¿vale? Bueno, ahí veis la plantilla otra vez, los dos puntos de diferencia al cuchillo anterior al nuevo, ¿vale? Y bueno, no hay mucho que contar. La diferencia de anchura, ¿vale? Y ahí lo pongo uno superpuesto al otro para que veáis la diferencia. Son unos cuantos milímetros más, ¿vale? Entonces luego la cuerda paracord
El mango lo he hecho un pelo más ancho, un pelo, ¿vale? Porque al meter el mango de la cuerda para cord y la atadura más ancha se debilita el mango, ¿vale? Entonces lo que he hecho ha sido hacer un pelito más ancho el mango del cuchillo también, ¿sabes? Bueno, la hoja no pasa de 11, como siempre. Y bueno, ahora empiezo a hacer el temple, ¿vale? Bueno, ese es el corte. Ese es el corte del cuchillo, ¿vale? Que bueno, y el temple, ¿vale? Como digo. Y aquí el temple lo he hecho prácticamente igual que el otro. Claro, no de la manera apropiada, porque no tengo soplador, ¿vale? Lo he hecho como he podido, ¿vale? No tengo la herramienta apropiada. Es un cuchillo para salir del paso y además estoy viendo que dura bastante, corta bastante, porque le he hecho un buen filo de la manera apropiada, ¿vale? La manera apropiada es con una piedra buena, ¿vale? De afilar. Y no todas las piedras buenas pueden sacar un buen filo, ¿eh? Si el material es difícil de afilar o de hacerle filo, cuesta, ¿eh? Porque yo he probado con lima de diamante, he probado con lima, o sea, con lima, con afilador de diamante, con piedra normal y no había manera, hasta que no le usé el disco de 1000 hojas, pero el problema que tuve es que lo estropeé, ¿vale? Bueno, aquí veis la funda Kydex, ¿vale? Que ya lo habéis visto en vídeos anteriores. Lo que he hecho ha sido poner una pinza, ¿vale? Más adelante os pondré el enlace de Amazon. Esta pinza, bueno, pues aquí veis que se puede cambiar de posición. Lo que son las piezas de dentro para que apriete de una forma o de otra, ¿vale? Según el tejido al que tenga que sujetarse. Ese es el cuchillo, está prácticamente terminado, lo único que el pavonado o el supuesto pavonado que lleva se tiene que modificar. Le haré un pequeño temple rápido, porque seguramente la superficie estaba sucia y no ha quedado bien pavonado, ¿vale? Bueno, el cuchillo corta un montón, ¿vale? Corta un montón. Ahí no se había afilado, yo luego le hice el filo, ¿vale? Y bueno, el problema es lo que te digo, que el pavonado queda un pelo mal, ¿vale? Entonces tendré que rectificarlo. Pero lo que es el final del cuchillo, veis la hoja, ahora queda bien. Y bueno, aquí os dejo el enlace de la pinza, ¿vale? Por si queréis utilizarla para eso u otras cosas, ¿vale? Os puede valer para una arma corta o para alguna otra cosa, ¿vale? Que no es mi caso, bueno, yo la quiero para el tema del cuchillo, que es un cuchillo lanzador, y aprender a lanzarlo bien, ¿vale? Yo, bueno, tengo libros y tengo información para poderlo lanzar, tengo bastante práctica, pero me falta un pelito de práctica todavía, ¿sabes? Bueno, esto es todo. Aquí veis todas las fotos de la pinza y ya está, nada más, ¿vale? Podéis aplicarlo a una funda Kydex u otras cosas, ¿vale? Y ya está, nada más. Un saludo y gracias a todos.